Bienvenidos a la hora de la biología. El envejecimiento es un tema que nos interesa a todos. Sabemos que el acortamiento de telómeros es una característica de células que han envejecido debido a un número elevado de replicaciones. Hoy repasaremos estos conceptos y yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular, os hablaré de cómo el envejecimiento inducido por otro tipo de estrés, como por ejemplo luz ultravioleta o daño oxidativo, también puede estar relacionado con los telómeros, aunque no parezca algo intuitivo. En el segundo tema de hoy trataremos cómo los tumores son capaces de esconderse del sistema inmunitario. Así tendremos a Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, que nos explicará el papel de los inmunocheckpoints en cáncer. En el capítulo también contamos con la presencia de Noemí Caballero, biotecnóloga y bióloga molecular, Samuel Piquer, biotecnólogo y bioinformático, y Oriol Ruiz, bioquímico con máster en investigación translacional y medicina personalizada. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo programa de La Hora de la Biología. Hoy comenzaremos con Lena, que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre senescencia y telómeros. Lena, todo tuyo. Gracias, Samu. Como bien ha dicho, voy a hablar de envejecimiento, senescencia y telómeros. Primero comentar que sabemos que las células son los bloques fundamentales que nos forman, pero cómo estos cambios en nuestras células contribuyen al proceso de envejecimiento no está tan claro. Se ha intentado estudiar qué tipo de cambios contribuyen a este proceso y para empezar a hablar de ello voy a hablar de unos señores llamados Leonard Hayflick y Paul Moorhead, que en 1961 descubrieron que las células con las que trabajaban solo podían dividirse un número finito de veces. Y este fenómeno es lo que conocemos como senescencia replicativa y se puede encontrar en muchos otros tipos de células. El número de divisiones que pueden realizar varía también entre especies y entre tipos celulares. Primero definiré un poco qué es la senescencia. La senescencia es un fenómeno por el cual las células entran en un arresto del ciclo celular, es decir, estas células ya no se dividen, pero siguen vivas y pueden seguir realizando algunas funciones, como por ejemplo secretar factores al medio. Aparte de este fenómeno de senescencia replicativa, hay estresores que pueden acelerar el proceso de senescencia. Este nivel de daño, estos estresores, el nivel de daño es clave para la toma de decisión de la célula. Y este daño acumulado determina si se lleva a cabo un proceso de muerte celular programada, como la apoptosis, o si el daño celular es menor, la senescencia. Por lo que este proceso de senescencia podría ser una ruta alternativa a la apoptosis y es un mecanismo para evitar la formación de células cancerosas. La forma en que este estrés subletal de inducir senescencia se llama SISP, Stress Induced Premature Senescence. Y, otra cosa que quería comentar es que las poblaciones celulares no son homogéneas y que la dosis de estresor aumenta o disminuye el porcentaje de células que van a ir por un programa o por otro. Dentro de la misma población, si le inducimos un estrés, X porcentaje puede hacer apoptosis y luego otro porcentaje de esta población puede ir a senescencia. Esto depende mucho de la dosis, como he dicho. Y luego también, por último, existe la senescencia inducida por oncogenes, como por ejemplo por RAS. Y bueno, esto, como he comentado antes, no es algo extraño porque la senescencia es una forma de evitar la formación de tumores. Sabemos que los tumores, una de las características es esta proliferación exacerbada y con este mecanismo de senescencia lo que estás evitando es la división de las células. Existe este arresto del ciclo celular. Elena nos está hablando de uno de los conceptos muy importantes para entender el desarrollo del cáncer, que es la senescencia y la muerte celular. En este caso ya se sabe que las células normales son finitas, en general, en términos generales, y que uno de este proceso de evitar el crecimiento y la división celular se denomina senescencia. La célula continúa estando viva, pero ya no se va a replicar más, tiene un arresto del ciclo celular, si no me equivoco.
La senescencia puede verse por muchos motivos. En este caso has estado comentando tú que pues, la senescencia por el número de pases, es decir, cuando tienes un cultivo celular normalmente derivado de células humanas o Sí, derivado de células de algún organismo. Sí, está la senescencia replicativa. Se sabe ya que tienes un número de pases límites, por lo que el cultivo ya no vas a poder hacer más pases, es decir, ya no puedes coger un trozo del cultivo, poner una placa nueva y dejar que esta crezca. O sea, es un tipo de senescencia. Y otro tipo de senescencia es bastante más importante, normalmente es por daño inducido. Si la célula sufre, sobre todo hablando del nivel de DNA, un daño en su genoma que no puede repararlo, va a decir, vamos a calmarnos, hasta aquí hemos llegado y ya no va a dividirse más y va a estar en estado de senescencia. Por último, has estado hablando de senescencia por tumoral. Sí, senescencia inducida por oncogenes. Es decir, tienes una mutación en un oncogen, que son estos genes que están arrestando, que están favoreciendo la proliferación celular, y la célula misma está detectando que está sufriendo un número de divisiones que no es típica de una célula en estado normal y dice, aquí hay algo más, voy a pararme, no sea que haga un tumor y vaya a joder a las células que tengo a mi alrededor. Incluso no es eso, si tienes, si no me equivoco, ya no hablando de senescencia, pero si te estás dividiendo, si una célula se está dividiendo en un gran número de veces, cuando no le toca, las células que están alrededor están notando que hay una célula que está haciendo cosas raras y al final le dicen muérete y le tocan y por medida de señalización entre células no van a causar senescencia sino apoptosis. Claro, sí, eso es lo que también estaba diciendo, que el daño acumulado también puede determinar si la célula va hacia apoptosis o hacia senescencia. Si el daño es muy grande, normalmente va hacia muerte celular. Y bueno, lo que tú estabas diciendo, pues sí, también las células vecinas y tal pueden verse involucradas en estos procesos de señalización hacia otras células para inducir su muerte. Así como un mapa conceptual, podríamos decir que tienes una célula normal, que en un estado normal pues va a dividirse y va a dar más células para reponer los tejidos dañados y cosas por el estilo. Si sufre la célula en daño, pues como puede ser radiación ultravioleta, puede ver si ha reparado, por ejemplo, una mutación en el DNA, si lo ha reparado, y si lo ha reparado y todo está bien, puede seguir el ciclo celular normal, va a seguir dividiéndose, pero si este daño es bastante grave, la célula dirá hasta aquí, entrará en senescencia, no va a dividirse, pero va a seguir haciendo, tiene actividad metabólica, que eso es muy importante sobre todo para las células senescentes que se encuentran alrededor del tumor, es otro tema. Y en el caso de que el daño sea muy grave, dice pues ya no aguanto más, hasta aquí, y se suicida, apoptosis. Sí. Ahora que hemos explicado un poco lo que es la senescencia, vamos a pasar de hablar de los telómeros y senescencia. Sabemos que el acortamiento de telómeros es la causa principal de esta senescencia replicativa que se ve en cultivo. O sea, esto es una condición in vitro, no lo vemos in vivo. De la senescencia replicativa, la principal causa sería el acortamiento de telómeros, y se ha visto que la expresión de la telomerasa puede evitar este arresto inducido por este tipo de senescencia replicativa. La telomerasa, voy a explicar, es una enzima que replica el ADN de los extremos de los cromosomas y permite el alargamiento de los telómeros. Esta enzima no se encuentra en células somáticas diferenciadas. De normal, por eso cuando haces este número tan grande de pases, estas células van a acabar con senescencia replicativa porque tampoco tienen esta telomerasa para poder seguir replicando el ADN de los telómeros. Y explicando un poco qué son los telómeros están formados por repeticiones de TAGGG que se encuentran al final de los cromosomas y están asociados a proteínas que se unen a estos telómeros. Y con cada división los telómeros se acortan y es lo que llamamos End Replication Problem. Los telómeros forman unas estructuras en forma de lazo que llamamos T-loop y esto estabilizado por proteínas que se unen al telómero, que llamamos sheltering complex o complejo shelterina. Y con cada división el acortamiento de los telómeros también promueve la pérdida de estos componentes de los complejos shelterina, y esto lo que favorece es la desestabilización del lazo y la exposición del final del telómero. Y es cuando este telómero está desprotegido cuando se activarían las respuestas de daño en el DNA, porque estos extremos serían interpretados como rupturas intracatenarias. Y por tanto tenemos esta respuesta a daño, esta DDR, DNA Damage Response, en los extremos de los telómeros.
De hecho, se ha visto que durante la senescencia replicativa los fibroblastos acumulan proteínas relacionadas con reparación de daño en el DNA en las regiones teloméricas. Y esta activación de la respuesta en daño en DNA es lo que desencadena la senescencia porque activa la expresión de P53, P21 y P16. P53 es como el guardián del genoma, o sea, está ahí alerta a ver si hay daño en el DNA. Y luego P21 y P16 están involucrados en el arresto del ciclo celular, o sea, para que las células no puedan seguir dividiéndose. Y ahora un poco el meollo de la cuestión es la senescencia inducida por estrés, que es decir, o sea, si una célula tiene un estrés, esto puede desencadenar también una senescencia y podría estar relacionada con los telómeros también, no solo la senescencia replicativa. En un principio se pensaba que esta senescencia inducida por estrés era diferente de la senescencia replicativa porque no hay acortamiento de telómeros. Y se sugirió que esta senescencia, la inducida por estrés, estaría mediada por daño oxidativo del DNA y esto ocurre de manera independiente a los telómeros. Sin embargo, después se han publicado estudios que dicen que esta senescencia inducida por estrés sí que sería dependiente de los telómeros, porque la mayoría del daño en el DNA es reparado en 24 horas, pero el daño asociado a las regiones teloméricas puede estar sin reparar durante meses. Y estas lesiones en los telómeros ocurren con independencia del tamaño del telómero y de la presencia o ausencia de telomerasa. Y lo que quería comentar también es que habría una razón de por qué estas regiones teloméricas difieren del resto del genoma en cuanto a reparación del DNA, y sería precisamente por las proteínas asociadas al telómero. Estas proteínas pueden inhibir los mecanismos de reparación, precisamente lo que hacen en su función normal es prevenir que los telómeros se fusionen entre ellos, es decir, fusiones entre cromosomas que llevarían a una inestabilidad genómica. Y de esta manera, cuando las células se exponen a un daño oxidativo o agentes que dañan el DNA, el daño en un principio se va a producir de una misma manera en todo el genoma, pero en los telómeros estas proteínas contribuyen a una respuesta de daño en DNA sin resolver y por tanto ayudarían a estabilizar el arresto senescente, porque activaría la respuesta de P53, P21, P16. Por tanto, quería señalar un poco la importancia de este daño sin reparar, más que de si los telómeros son más o menos cortos. Lena ha venido para cargarse, como entendemos, el envejecimiento y la senescencia en la actualidad. Como bien ha comentado, y el estrés. Normalmente, como ha comentado, los telómeros son secuencias muy repetitivas que se encuentran a los extremos de los cromosomas porque, volviendo a la imagen que me dio mi profesor de biología en la ESO, aunque no es de lo más correcto del mundo, es como el DNA es como una cremallera, que hay que imaginárselo como una cremallera que se abre y se cierra, y en estos procesos de abrir y cerrar te estás eliminando los dientes, los extremos de los cromosomas. O sea, para replicar el cromosoma tienes que separar las dos hebras y en este proceso de separación de las dos hebras te estás eliminando fragmentos que se encuentran en los extremos. No es del todo correcto, es mucho más complejo, pero bueno, es una idea bastante básica y sencilla. En este proceso, por lo tanto, en este proceso de abrir y cerrar, estás perdiendo fragmentos que se encuentran en los extremos. Si estos fragmentos son secuencias de genes, pues estarías perdiendo genes y al final pues tendrías un daño, tendrías una carencia génica, tendrías un daño y entonces entrarías en procesos de senescencia y apoptosis, como estaba hablando Elena. Por lo tanto, es mejor perder secuencias repetitivas que ni fu ni fa, y entonces la senescencia, el envejecimiento se asocia a esto, a telómeros, al acortamiento de los telómeros, que al final llega a un punto en que los telómeros son muy cortos y generan inestabilidad de eso, o incluso pierdes información genética. Entonces, pues hasta aquí has llegado, senescencia apoptosis. Ahora Elena nos está diciendo que no, que uno de los factores más importantes para el envejecimiento, la senescencia y todos estos procesos no es cómo de rápido se están acortando tus telómeros, sino cómo de inestables están siendo estos telómeros por la acumulación de mutaciones. A ver, sí, mutaciones más que mutaciones, daño en el DNA. Pero sí, a ver, o sea, en un principio pues se suponía que la senescencia replicativa, pues lo que está favoreciendo esta senescencia es el acortamiento de los telómeros. Pero, a ver, sí, es cierto, pero realmente cuando se acortan estos telómeros y se pierden
algunos de estos complejos, de estas proteínas asociadas al DNA, aquí en los extremos teloméricos, pues este lazo que forma los telómeros, que de una manera está impidiendo que los mecanismos de reparación del DNA puedan llegar a él. En este momento que ya es inestable este lazo, sí que podrían juntarse con el DNA, o sea, intentar reparar este daño, pero realmente también siguen quedando complejos, aunque sea inestable, pues siguen quedando proteínas asociadas a este telómero, y lo que hacen estas proteínas en su función normal es precisamente evitar que haya una reparación de daño, porque en su función normal, o sea, no queremos que haya una reparación en esta parte del DNA, porque pueden darse inestabilidades genómicas por fusión de extremos de cromosomas diferentes. Claro, esto sería un problema, pero de todas maneras esta senescencia replicativa no ocurre in vivo, o sea, esto se ha visto in vitro tras muchos pases en cultivo celular, y lo que sí que ocurriría sería esta senescencia inducida por estrés, que en un principio se creía diferente, pero o sea, realmente también estarían involucrados los telómeros, porque es aquí donde es el daño en el DNA no puede ser reparado, porque precisamente están aquí estas proteínas inhibiendo que se repare el daño. Y este daño que está aquí de esta manera sin reparar, sin resolverse, es lo que estabilizaría también la activación de P53 y el desencadenamiento de esta senescencia. Estas proteínas que mencionas, ¿se sabe algo de cómo se ve afectada su expresión con la edad? Es decir, ¿aumenta, disminuye? Y si eso podría estar relacionado también con esos problemas que en los telómeros que mencionabas a medida que aumenta la edad. Realmente no sé si su expresión está asociada con la edad. Sería Más precioso. que las proteínas que estén asociadas al telómero, yo supongo que es más bien la acumulación de daño. O sea, igual que para un cáncer necesitas acumulación Claro, de pero lo mutaciones, de- también necesitarías una acumulación de daño en los telómeros para que al final se dé esta respuesta de senescencia. Realmente la pérdida de estas proteínas no sería algo, o sea, malo, como por así decirlo, con la edad, porque realmente lo que están haciendo es inhibiendo la reparación, y tú lo que quieres es que se repare el daño para no entrar en senescencia. Así que no creo que haya una diferencia de expresión entre, o sea, por la edad. No sé, se me ha ocurrido la pregunta. O sea, si tienes... La verdad es que eso sería simplemente pillar un dataset de estos de estudios de cáncer que están públicos, hacer la expresión diferencial, que es una chorrada, y correlacionarlo con la edad de los pacientes. O sea, estaría curioso Bueno, de hacer. igual ya está hecho, quién sabe. O sea, yo, o sea, no he leído nada de esto, pero, o sea, lo que estaba diciendo es que tienen como esta función Claro. contradictoria de que por una parte están protegiendo pues que no se unan extremos de diferentes telómeros, y por otra parte están inhibiendo que se repare el daño. Quería hablar del rol de la senescencia inducida por telómeros in vivo. In vivo la longitud de los telómeros es heterogénea, y parece que este acortamiento de telómeros puede ser importante en la función de linfocitos T, y que, o sea, se ha visto que en linfocitos T, si activas la telomerasa, puede restaurar perfiles más jóvenes, pero en otros tipos celulares no está claro que esto sea importante, es decir, que sea importante el acortamiento de los telómeros para la senescencia. O sea, de hecho hay algunos estudios que no encuentran correlación entre el tamaño de telómeros y la edad del donante de la muestra que analizan. Así que, en general, no se puede afirmar que el acortamiento de telómeros sea un factor causal en el envejecimiento. Aunque sí que se ha visto que ratones con una telomerasa deficiente muestran envejecimiento prematuro. O sea, pero aquí ya estás teniendo un modelo de ratón, lo estás inhibiendo de alguna manera la telomerasa. En humanos y tal, pues, o sea, no se ha visto que haya una relación causal entre acortamiento de telómeros y envejecimiento. Si hablamos de biología comparativa, no hay conexión entre el tamaño medio del telómero y la longevidad en mamíferos. De hecho, los humanos somos los primates que más vivimos y los que tenemos los telómeros más cortos. Y, o sea, en el review que estoy comentando, citan un estudio con más de 60 especies de mamíferos en el que observan que las especies más pequeñas y que viven menos tiempo tienden a tener telómeros largos y altos niveles de telomerasa.
Parece que la evolución de cuerpos grandes y con una mayor longevidad está asociado a una evolución hacia telómeros más cortos y supresión de la telomerasa. Y esto, también cita en el artículo que puede ser presumiblemente para la supresión de tumores. Si tienes la telomerasa activada y estás replicando las zonas de telómeros, igual sí que es más complicado entrar en esta senescencia y sí que es más fácil desarrollar tumores que si no tienes la telomerasa activa. No sé. Yo creo que nos acabamos de ganar el odio de mínimo María Blasco. De María Blasco, ¿por qué? Los investigadores que estén con esto. Estamos contradiciendo toda su investigación. A ver, realmente sí que se ha visto con la senescencia replicativa. Es como ir un paso más allá, más que de contradecir, ¿no? O sea, el hecho de que un daño sea asociado a los telómeros, más que el propio acortamiento, el hecho de que haya un daño que no pueda ser reparado, pero sí. Y bueno, ya por último, hablar de si las células senescentes se acumulan con la edad. El mecanismo de senescencia se ha visto asociado incluso al desarrollo embrionario, aunque estas células en el desarrollo embrionario son eliminadas rápidamente por el sistema inmunitario. Y durante el envejecimiento las células senescentes sí se piensa que son persistentes en el tejido y que sí que estarían asociadas a este daño en el DNA. Y se ha visto que las células senescentes son capaces de atraer células del sistema inmunitario y podría ser posible que la persistencia durante el envejecimiento sea consecuencia de la inhabilidad de las células inmunitarias de eliminar las células senescentes. O sea, y en este caso sí que se ha visto que, por ejemplo, en los linfocitos T la senescencia replicativa sí que podría ser algo que ocurra. Sería un poco bonito que la propia senescencia del sistema inmunitario es lo que está evitando que se eliminen las células senescentes de los tejidos, pero bueno, no sé, esto ya es cosa mía, es suposición mía, no lo he leído en el artículo. Y bueno, o sea que además que, como he dicho al principio, las células senescentes secretan factores al medio. Esto es conocido como SASP, Senescent Associated Secretory Phenotype, y estos factores son citoquinas proinflamatorias, mayoritariamente, proteasas y otro tipo de moléculas, y normalmente contribuyen a la disfunción del tejido y pues eso, a crear un ambiente inflamatorio, incluso fibrosis, y estas cosas sí que están asociadas a envejecimiento y también están asociadas a un montón de enfermedades. A ver, igual hay más causas, pero el hecho de que se acumulen células senescentes, primero que no se pueda realizar bien la función del tejido, o sea, la función que está llevando a cabo el tejido, y el hecho de que promuevan la inflamación y estas cosas también puede ser importante. De hecho, esto ya fuera del paper, se están desarrollando senolíticos, que son fármacos para eliminar células senescentes. No hay ninguno en comercialización, creo. Pero, o sea, también pueden tener funciones normales las células senescentes. Por ejemplo, en reparación de heridas también se ha visto que están implicadas y, no son patológicas, por así decirlo. A nivel tumoral son muy importantes. Se está descubriendo ahora la importancia de estas células senescentes para el tumor, porque como que el tumor recluta estas células senescentes, células realmente tumorales en general, para que le brinden los metabolitos, la glucosa y tal. O sea, como que está reclutando estas células para favorecer su crecimiento. Y de ahí lo de los senolíticos que estás comentando. No sé si alguno de vosotros tiene algo más que añadir. Personajes importantes cuando hablamos de telómeros y senescencia: Jack Szostak, co-descubridor de la telomerasa; María Blasco, científica española, actualmente dirigente del CENIO, si no me equivoco, que desarrolló un método para medir la longitud de los telómeros, si no me equivoco. Sí, tenía como un experimento súper bonito de fluorescencia, de que se unían, sí, en células madre de la piel, que se veía también el folículo piloso y todo, y luego alrededor pues las células madre y luego también las células más diferenciadas que tenían, o sea, más mayores, más viejas, que tenían los telómeros más cortos. Y Margarita Salas, otra científica clave en el ámbito, fue su directora de tesis, si no me equivoco. Y creo que había alguna relación con también Mariano Barbacid, ¿era?
Bueno, Mariano Barbacid fue el primero que descubrió un oncogen, pero bueno, tampoco nos vamos a poner aquí. No, pero Mariano Barbacid fue el fundador del CNIO, si no me equivoco, y fue su primer director y luego lo ha seguido en el puesto. Bueno, en este podcast, como veis, estamos muy interesados en el tema del cáncer, así que continuaremos con él, hablando un poco sobre la relación del splicing alternativo de PDL1 y la inmunosupresión, que nos hablará Pablo Monfort. A ver, actualmente se ha visto que para el desarrollo del cáncer y sobre todo para su crecimiento es muy interesante hablar de los checkpoints solubles del sistema inmunitario. Como pequeña introducción, los checkpoints del sistema inmune son mecanismos por los cuales se puede inhibir la respuesta inmunitaria. Lena nos puede comentar un poco más en profundidad de esto, ya que realizó el máster en inmunología avanzada de la Universidad de Barcelona y es uno de sus temas favoritos. De mis temas favoritos. No sé qué decirte. Los más famosos serían PDL1 y CTLA4. Y, o sea, estas dos moléculas están implicadas en inhibir las respuestas inmunitarias. PDL1 estaría presente en la membrana de las células tumorales y lo que está haciendo es inhibir PD1 que está en los linfocitos T, si no me equivoco. Uno es el ligando de PD1, que es el que está en las células tumorales, y otro es el receptor que está en las células inmunitarias. Y esto lo está inhibiendo. Y lo que se está llevando ahora mucho en inmunoterapia son anticuerpos que reaccionan contra PDL1 y por tanto este ligando que se expresa en las células tumorales ya no puede inhibir los linfocitos T y por tanto el sistema inmunitario puede atacar al tumor. Lena ha hecho una buena introducción a mi artículo. También cabe destacar, en primer lugar, que PDL1, las iniciales vienen dado de Program Dead Ligand y Program Dead Receptor, o sea, receptor de programa de muerte y receptor y el ligando del receptor de programa de muerte. Y como Lena muy bien ha comentado, se expresan en células tumorales para evadirse la respuesta inmune y por lo tanto facilitar tanto su progresión como su migración y transición a un tumor metastásico. Sin embargo, PDL1 se expresa también en tejidos que se miran tejidos inmunoprivilegiados como puede ser la placenta o en el ojo. Sin embargo, se ha visto que, como bien ha dicho Lena, que el PDL1 se trata de un receptor, de un ligando que se encuentra en la membrana de estos tipos celulares, pero en este paper se observa que existen formas solubles de este tipo de ligando. Estas formas solubles se facilitaría la difusión por los tejidos tumorales y los tejidos sanos, como puede ser eso, inhibiendo aún más la respuesta inmune. ¿Cómo es posible que un ligando de membrana llegue a ser soluble? Tenemos dos posibilidades. En primer lugar, por la acción de metaloproteasas, las propias células tumorales serían capaces de secretar metaloproteasas al medio que, además de disminuir sus interacciones entre moléculas y entre la membrana y entre la matriz, también serían capaces de cortar estos receptores, estos ligandos que se encuentran en membrana, y entonces lo liberarían de una forma soluble, inhibiendo de esta forma las células inmunitarias que se encuentran imbuidas en el tumor. La otra forma, que es la que más investigan en el paper, es mediante un splicing alternativo. El splicing, ajuste en castellano, es el mecanismo por el cual los mensajeros eliminan los intrones, que son regiones dentro de un gen que no codifican a una proteína. De esta forma, tienes diferentes dominios dentro de una proteína con normalmente una función específica que dan lugar a la proteína final. PDL1 está compuesto de 7 exones. Exón es la región del gen que codifica, intron es la que no codifica. La región 5'UTR, la señal de secreción al exterior. Un dominio IgV y IgC, la región transmembrana, y dos regiones que se encuentran en contacto con el citosol. Este sería el PDL1 completo, PDL1 ligando completo, el cual es la típica que se expresarían en las células tumorales y las células de los tejidos inmunoprivilegiados, pero por diferentes causas, como pueden ser mutaciones, infecciones víricas e incluso, se da un splicing alternativo que eliminaría la región transmembrana y las dos regiones citosólicas. En vez de ser una proteína formada por 7 exones, estaría formado simplemente por 4 exones.
esta nueva variante sí que tiene la capacidad de ser secretada al exterior. Entonces los autores que vieron que existe esta forma de ajuste alternativo pensaron en varias medidas. En primer lugar, ¿cómo podemos medir mediante sangre periférica o mediante muestras tumorales en las cuales se ha realizado un RNA-seq la presencia de cada uno de estas variantes, la versión completa, PDL1 completa, y el mensajero con el splicing alternativo que lo denominan seq-PDL1? También se preguntan si esta proteína es capaz de dimerizar, porque se sabe que tiene que ser capaz de dimerizar para unirse al receptor y de esta forma inhibir la respuesta inmunitaria. Y finalmente, si aunque haya dimerizado, conserva la capacidad de unirse al receptor y de inhibir la respuesta inmunitaria. En primer lugar, realizaron un algoritmo para ser capaces de medir de estas dos formas de la proteína en los RNA-seq. Para hacer estas mediciones emplean 38 etiquetas diseñadas por ellos mismos basados en cámeros. No explican la longitud de estos cámaros, el número de nucleótidos que tienen estas etiquetas para hacer la clasificación, pero son específicos o de la versión completa o de la versión que presenta un ajuste alternativo. De esta forma pueden reconstruir cada una de las dos moléculas, de los dos splicing alternativos. De esta forma identifican que la versión que presenta un splicing alternativo mantiene una secuencia de unos 38 nucleótidos de la región citosólica y que esta cola citosólica contiene una cisteína que le permite dimerizar. Entonces realizan una clonación, expresan esta proteína in vitro y comprueban que es capaz de dimerizar mediante un Western blot. Después, con un cultivo de linfocitos T, inyectan en el suero la proteína con un ajuste alternativo y observan que es capaz de inhibir la respuesta inmunitaria con más fuerza que la proteína completa. Por lo tanto, se entiende que se está expresando en tejidos tumorales. Finalmente, ya lo que realizan en el experimento es mediante datasets que pueden encontrarse público de TCGA, de Cancer Genome Atlas, y comprueban la presencia de estas dos versiones de la proteína. Se observa que en los tumores no siempre hay un pequeño grupo de pacientes que llega a a transcribir la versión alternativa de PDL1, y se observa que hay una expresión casi del 80%, o sea que es mucho más abundante que los pacientes expresen este ajuste alternativo en cánceres como puede ser el melanoma, en el melanoma que en otros tipos de cáncer. Entonces, como resumen, estos investigadores conocen que hay una versión alternativa del ligando PDL1. Esta versión alternativa de splicing alternativo simplemente posee 4 exones de los 7 que contiene la proteína completa. Estos 4 dominios, entre estos 4 dominios no se encuentra la región transmembrana, por lo tanto puede ser secretada al exterior. De esta forma inhibe con mayor fuerza la respuesta inmunitaria, que son los experimentos que realizan después mediante una clonación de una versión del cDNA de la versión alternativa de esta proteína ya directamente para hacer los estudios in vitro. Lo que realizan mediante el RNA-seq es un algoritmo que sea capaz de recoger y de medir las reads que derivan de la versión del mensajero completo y del mensajero que presenta splicing alternativo. Esto lo realizan mediante una serie de etiquetas que está basado en cámaras, pero una serie de etiquetas de un número de bases que no comentan en el paper, que son o específicas de la versión completa o específicas del splicing alternativo. Por lo tanto, son capaces de ver el número de reads que deriva de la versión completa y el número de reads que deriva de la versión seq del ajuste, en función de los mensajeros de cada una de las dos proteínas. De esta forma, en las muestras de RNA-seq del TCGA son capaces de clasificar cada una de las muestras si presenta la versión completa o la versión alternativa. Entonces tienen como ahí los dos marcadores. Puede haber muestras que presenten simplemente la versión del splicing alternativo y no estén expresando la versión completa del gen.
Pero ahora mi pregunta viene, ¿hace falta que las proteínas dimericen para que hagan su función? Sí. Entiendo yo. PD1 ligando debe dimerizar para ser capaz de unirse al receptor. Y la capacidad que le permite dimerizar es la región citosólica, si no me equivoco. Sí, lo has dicho antes. Por lo tanto, esta versión de splicing alternativo no mantiene los exones que codifican las regiones citosólicas de la proteína. Entonces no tendría la capacidad de dimerizar. Pero sí que presenta una cola alternativa que es debido a un conjunto a la secuencia del intrón, que sí que coge este splicing, y dentro de esta cola sí que presenta una cisteína, que es es el aminoácido con el cual dimeriza. Entonces sí que han comprobado in vitro que SEC-PDL1 es capaz de dimerizar. Pero también luego tiene la siguiente pregunta de que aunque sea capaz de dimerizar, puede no unirse al receptor o puede no tener esta actividad de inhibición. Y sí que comprueban que es capaz de dimerizar y además es capaz de inhibir el crecimiento de las células. Y que es totalmente funcional, salvo que no es membrana, sino soluble. Por lo tanto, presenta una mayor difusión y puede inhibir más partes del sistema, o sea, de la región tumoral, que si simplemente fuera por contacto célula-célula. Te voy a preguntar yo en cuanto a la dimerización. O sea, es que no sé si me ha quedado muy claro. Cuando está el ligando en la membrana, presupongo que para dimerizarse necesitará algún tipo de modificación posttraduccional. O sea, cuando es soluble, ¿cuándo se produce esta modificación dentro de la célula antes de excretar el ligando? ¿Se produce de la misma manera al ser la cola citosólica distinta? ¿Dicen algo? Creo que no. Es posible que no se modifique tampoco. Hay algunas moléculas que dimerizan por sí solas. Puede ser, no sé. Es raro. Es raro porque normalmente necesitan una modificación posttraduccional para dimerizarse. Pero a lo mejor lo que hace es simplemente su dimerización ayuda a que dimerice el receptor y por eso... Hombre, yo entiendo y es lo que activa el receptor. Yo entiendo que si bien se produce la modificación posttraduccional, esa parte se codifica en el trozo de enzima que haya, o no necesita dimerización, una de las dos, porque igualmente produce su función. ¿A qué te refieres que no necesita dimerizar? Que hay dos opciones, que dado que cumple su función hay dos opciones, que la proteína no necesite la modificación posttraduccional, para dimerizar, que es a lo que me refería o intentaba referir, o que en el trozo que se sigue codificando se lleve al aparato de Golgi y se haga la modificación. Creo que no necesita modificaciones posttraduccionales, simplemente que esté presente la cola citosólica, no lo sé. Pero, por ejemplo, sí que se ha visto en este mismo paper que el PDL1 soluble que deriva de la acción de metaloproteasas es incapaz de dimerizar porque no presenta esta cola citosólica y tiene una actividad de inhibición menor que la versión soluble que deriva del splicing alternativo. Yo nunca había visto lo de usar tarjetas con cámeras para cuantificar hernia. Está interesante. Eso está chachi. Pero, por ejemplo, sí que para qPCR, para estudios de splicing alternativo, sí que también se hace lo mismo. Creas primers que estén en diferentes exones, entonces solamente van a amplificar si se ha hecho un splicing y se ha aproximado en el espacio sobre dos exones. Entonces, por ejemplo, si quieres cuantificar, por ejemplo, por sondas Tagman, que tengas una variante específica, lo haces así. Introduces cada uno de los cebadores en uno de los dos exones que tienen que juntarse posteriormente y así no estás amplificando genoma, o sea, DNA genómico que tengas, sino o otras variantes, sino de tu variante específica. En este caso no lo han comprobado por Sí, lo han comprobado por qPCR. Vale. Y también lo han hecho por inmunohistoquímica, tenían anticuerpos específicos contra las dos versiones. Sí, también lo han cuantificado, sí. Porque, por ejemplo, por un lado estás cuantificando el mRNA que tienes en tu muestra y por otro lado también están cuantificando por inmunohistoquímica la proteína en sí. Y también por qPCR lo han probado en otro set de pacientes. Interesante, la verdad. Curioso como poco. También se ha visto, por ejemplo, que esta versión de splicing alternativo también es expresada por algunos tejidos inmunoprivilegiados como es la placenta. O sea, en tejido normal también están expresando este tipo de splicing alternativo. Para que la madre no ataque al bebé. Sí. Claro, para favorecer ahí...
Sí, probablemente por eso se produzca, porque es eso, es mucha casualidad que pueda secretarse y que pueda dimerizar con el trocito ese que le queda, que probablemente por eso se pueda producir en el tumor, porque está seleccionado naturalmente Sí, para... No será un splicing renal. aberrante, sino será un splicing alternativo típico que pueden presentar en Que es típico tejidos de otros específicos. tejidos, y el tumor pues aprovecha y coge lo que le viene bien. Sí, o sea, no es raro encontrarse que el tumor presente isoformas de proteínas típicas, sobre todo el desarrollo embrionario, donde necesitas una expresión, o sea, una división muy rápida de tus células. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.